La reforma es a la Ley Federal del Derecho de Autor. Y hubo varios cambios a ella muy interesantes que vamos a tocar en siguientes podcasts, como el tema de la incorporación de términos de inteligencia artificial, de uso de imagen de inteligencia artificial, inclusive elevan la voz de una persona a nivel de imagen. Algo similar que dejó fue que siguen existiendo periodos de 6 meses, ¿no? Ok. Pero ya no están topados a 3 años. En realidad no hay un tope o un límite. Tú puedes usar los periodos de 6 meses que tú desees. Esto es algo súper sensible, hablando operativamente de cómo administras un contrato publicitario y sobre todo cómo administras y pactas los pagos de contraprestación para la imagen e interpretación de un talento. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está sin duda causando... Un tema que está poniendo a correr a una industria completa. Y estoy hablando de la reforma que sucedió hace unos días a la Ley Federal de Derechos de Autor. Para hablar de esto, de las implicaciones y de todos los retos que enfrenta la industria de la publicidad en el país, nos acompaña Andrés Gómez, un viejo conocido de este espacio. Andrés, gracias por acompañarnos. Mauricio, gracias por la invitación. Andrés, ya platicábamos antes de empezar, una reforma que sale express, que no nos da tiempo de prever, que surge casi de la nada. Podemos entender que para corregir algunos errores de la industria, pero que pareciera deja sin atender o sin entender una operatividad de la propia industria. ¿Por qué no nos platicas un poco de la reforma en general? Aunque hoy en este capítulo solo nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con los contratos de publicidad y la contratación de talento. Claro que sí. La reforma es a la Ley Federal del Derecho de Autor. Y hubo varios cambios a ella muy interesantes que vamos a tocar en siguientes podcasts, como el tema de la incorporación de términos de inteligencia artificial, de uso de imagen de inteligencia artificial, inclusive elevan la voz de una persona a nivel de imagen, ¿no? Entonces ya la locución, aunque ya estaba reconocida, pero no estaba explícitamente reconocida en la ley, hoy está explícitamente reconocida en la ley el término de la voz a nivel imagen, entonces también ya entra este mundo de derechos de autorización, pero ahora la Ley Federal de Derecho de Autor cambia las reglas de cómo administrar un contrato publicitario. Y bueno, ¿qué es un contrato publicitario? Contrato publicitario es justo la base legal que utiliza toda marca para producir campañas publicitarias, donde se incorporan diferentes derechos de terceros que van a ser vinculados a la marca para una campaña publicitaria asociada a ello. Llámese un actor, un intérprete, un músico, una obra literaria, lo que sea que tú quieras incorporar para vestir tu campaña publicitaria, siempre adquieres los derechos a través de un contrato publicitario que ha estado durante toda la vida regulado por el artículo 74 de la Ley Federal de Derecho de Autor y que hoy sufrió reformas sustanciales en su ADN. A ver, el contrato publicitario involucra a una marca e involucra a muchos jugadores. Andrés, ¿por qué no empezamos o empiezas con esto como en el ejercicio que siempre hacemos? Vamos a hablar todos de lo mismo, vamos a poner un poquito más de antecedente. ¿Cuáles son los jugadores por lo general en un contrato publicitario? Es una trilogía, el mundo publicitario. Siempre está el cliente, ¿no? Y la agencia de publicidad que le va a prestar los servicios al cliente y que es la agencia de publicidad la encargada del desarrollo creativo de las campañas publicitarias. Y no nada más el desarrollo creativo de las campañas publicitarias, sino también la contratación de los talentos, intérpretes o ejecutantes que la agencia considera los ideales para incorporarlos a la campaña publicitaria. Pero la agencia de publicidad normalmente siempre se apoya
de una casa productora cuando estamos hablando de campañas publicitarias con contenido audiovisual, que en términos coloquiales, contenido audiovisual son los comerciales que vemos en redes sociales o en televisión o en radio, ¿no? Bueno, en radio no audiovisuales, solamente sonoros, ¿no? Pero esa es la estructura de la industria de la industria publicitaria, y son todos estos jugadores que intervienen y que están regulados por el contrato publicitario. Ahora, déjame decirlo en otras palabras, es una cadena de responsabilidades. Hay un dueño de una marca que contrata a una agencia para la parte creativa, estratégica, pero no necesariamente la misma agencia es la que ejecuta las ideas, y contratan a un tercero para que ejecute ideas, quien a su vez contrata a otros terceros, dentro de los cuales están los actores, influencers, cantantes, lo que sea que esté involucrado con el concepto creativo aprobado por la marca y diseñado por su agencia. Perfecto. ¿Cómo podemos ejemplificar o poner de una manera muy, muy clara qué había antes y qué nos dice esta reforma? Buenísimo. ¿Cómo se manejaban antes la estructura de un contrato publicitario frente a los intérpretes, artistas, locutores, influencers? La vigencia de un contrato publicitario era por máximo de 3 años. Es decir, todos los acuerdos que podíamos establecer para la de la imagen y de la interpretación de un talento estaban topados a máximo de 3 años. Después de esos 3 años teníamos que celebrar un nuevo contrato con condiciones nuevas y con renovaciones y negociaciones nuevas con el talento. En estos 3 años, seguramente muchos en la industria están muy familiarizados con esto, estos 3 años no eran corridos, estos 3 años. En realidad estaban conformados por periodos de 6 meses. En 3 años solo pueden existir 6 periodos de 6 meses. Entonces, la vigencia del contrato de imagen e interpretación, tú podrías celebrarlo por un periodo, por 2 periodos de 6 meses. Inclusive podías establecer en este contrato anteriormente que si querías utilizar el tercer periodo, bueno, ya pactabas desde el momento de la celebración del contrato las contraprestaciones por periodos, y en caso de que de repente pasa que la marca dice, ¿sabes qué? La campaña fue exitosa después de un año, sí quiero continuar con de la campaña por un periodo más de 6 meses, y ya estaba establecido en el contrato los medios, la contraprestación y todo eso, y todo esto tenías una autorización, digamos que longeva, de 3 años para la campaña publicitaria y la imagen e interpretación de los talentos. Eso sucedía antes. Hoy eso ya no puede suceder con los cambios al artículo 74. Ok, ahora, eran 3 años divididos por periodos de 6 meses. Sí podíamos preescribir o preacordar los incrementos, los precios y valores de cada uno de esos 6 periodos, y no necesitábamos más que ir cumpliendo con el depósito, hablando de la marca, depositarle al talento en las fechas que correspondía para cada renovación. Ahí terminaba la administración y el manejo de tu talento en la publicidad. ¿Qué hay ahora? Ahora, algo similar que dejó fue que siguen existiendo periodos de 6 meses, ¿no? Ok. Pero ya no están topados a 3 años. En realidad no hay un tope o un límite. Tú puedes usar los periodos de 6 meses que tú desees. Solamente que hay unas reglas de administración de esos periodos distinta. Hay 2 momentos de periodos de 6 meses. Así lo hemos analizado, así lo hemos interpretado. El primer momento es dentro del primer año de difusión de la campaña publicitaria. ¿Qué significa esto? A partir de que yo comunico por primera vez la campaña publicitaria, ahí comienza a correr las autorizaciones de uso de imagen e interpretación de los talentos.
pasado un año, es decir, 2 periodos de 6 meses, si fue lo que acordaste, porque puedes acordar solo un periodo de 6 meses, pero si después de un año de aniversario de esta campaña, tú deseas continuar con subsecuentes periodos de 6 meses, ya no puedes acordar las condiciones de pago en el contrato inicial. Tampoco te dice la ley que necesitas celebrar un nuevo contrato después de ese año de aniversario de haberse difundido la campaña, pero te pide requisitos específicos. De manera particular, 2 requisitos te pide para que puedas seguir la campaña publicitaria que contiene la imagen y la interpretación de un talento pasado ese aniversario de un año. Y te pone 2 requisitos. 1, que obtengas la autorización del talento. No te dice si es verbal o por escrito, evidentemente, pues como consejo básico legal, debemos de obtener la autorización por escrito del talento de que nos autorice a su imagen e interpretación por un periodo adicional de 6 meses. Y además, el segundo requisito que te dice la ley, actualiza la contraprestación. Y te da 2 elementos para esa actualización. El primero es de lo que ya le pagaste en cualquiera no en cualquiera, en el último periodo de 6 meses que estuvo dentro del primer aniversario, le vas a pagar la inflación más el valor del mercado al momento de que vayas a difundir la campaña en ese periodo que te están autorizando. Y aquí viene un tema un poquito complicado y subjetivo, porque bueno, la inflación lo conocemos, ¿no? Hay que actualizar la contraprestación con base en la inflación de ese momento, ¿no? Cuando te están otorgando la autorización, hay valores de mercado, hay indicadores, inflacionarios que te dan ese dato y lo actualizas. Pero el otro dato es al valor del mercado. ¿Qué significa o qué quiso decir el legislador con al valor del mercado? ¿A ti qué se te ocurre que quiso decir al valor del mercado? Creo que puede haber 2 variantes. Una, que sea cuánto costaría que hoy, un año más tarde, tuvieras los derechos de esta persona. Y 2, que son un tema subjetivo. ¿Quién es esa persona ahora? Porque no es lo mismo que tú hayas contratado a alguien que todavía no era tan famoso, porque ese era tu presupuesto, y ya gastaste en una campaña, ya hiciste tu producción y el proyecto ahí va. No necesitas haberte convertido en un unicornio para decir que fue exitoso. Puede ser que ahí la lleves, pero por otro lado, si el influencer o el actor sí se catapultaron y ahora en el mercado ya no tiene 1000 followers, sino 20 millones de followers, entonces pues se va a haber tirado a la basura, porque claramente ya no va a haber dinero que pueda pagar lo que vale ese influencer en esa nueva campaña. No sé si está bien, no sé si está mal, no sé, depende de qué lado del escritorio lo veas, pero sin duda esto pone que a las marcas. Sin duda. A ver, hay que replantear algunas cosas. Entonces, ya tendría que considerar el desarrollo de campañas publicitarias por máximo un año, para no meternos en esos temas de quién sabe cuál vaya a ser el valor del mercado de este talento después del año, y que la ley, con base a estas nuevas reformas, me exige pagarle la inflación, actualizarle la contraprestación conforme a la inflación y conforme a un valor del mercado. Ese ejemplo que pusiste es el más ilustrativo. Seguramente hay más condiciones o elementos que nos puedan determinar cuál es el valor del mercado distinto al valor del mercado que inicialmente pactamos en el contrato en el primer aniversario. Entonces eso va a ser un tema que, si no se maneja de manera ética por ambas partes, puede caer en un tema de, sin duda, de alguna de las partes, ¿no? Es que yo creo que aquí el problema, Andrés, es no lo podemos dejar a una premisa de si se actúa de forma ética, porque dejarlo al arbitrio de alguna de las partes, asumiendo que va a actuar de forma ética, nos hace tener una salida. ¿Por qué lo creo así? Vamos a pensar que ahora las marcas necesitan pensar en campañas que puedan no ser reutilizables.
Entonces, ¿qué va a tener que hacer la marca? ¿Por qué? Insisto, si tu campaña ya no la puedes volver a utilizar porque tuviste muy buen ojo y tu agencia de publicidad tuvo un gran ojo y contrataron al talento correcto, pero ahora ese talento tiene 20 veces más seguidores, o ahora ese talento es la imagen de una marca famosa que no sea competitiva con la tuya, o ahora hay muchos factores que pueden hacer que ese talento ya no valga lo mismo. Pueden hacerte a ti impagable esa campaña y entonces vas a tener que correrla desde cero con un nuevo talento, con un nuevo proyecto. Entonces, ¿cuál pudiera ser el incentivo de la marca de decir, hagamos una campaña que nos pueda durar 2, 3, 4, 5 años, dividida en partes, porque vas a tener que negociar cada año? Cada periodo. Cada periodo de 6 meses después del año. Ajá, correcto. Vas a tener que negociar los términos y las condiciones. Porque, ojo, no nada más es el crecimiento de la persona, también es el crecimiento de la industria, porque si a nivel industria los influencers o los actores están cobrando, vamos a pensar en un tweet, porque hay tablas, hay parámetros. Muy de la industria, ¿eh? Muy de la industria. Muy de la industria, subjetivos. Exacto. No hay... Pero como la autoridad no te está diciendo un parámetro real, solamente te dice actualízalos con base en la industria, pues él puede pensar que es con base en followers y se puede medir con alguien que en Estados Unidos hace lo mismo que él, y tú puedes medirlo con alguien que sea en el mismo país, pero el producto sea similar aunque no haya uno igual. Empieza a haber subjetivismos. ¿Y qué es el problema del subjetivismo? Que va a terminar en... Y el afectado en este caso va a ser la marca, porque la marca ya gastó en una producción, ya confió y ahora tiene que empezar de cero este tema. Esperemos que el reglamento nos sorprenda y tenga alguna definición más concreta de a qué se refiere con el valor del mercado, ¿no? Esperemos, ese reglamento vendrá en un mes, en 2 meses, okay, ¿no? Esperemos a ver qué nos dice al respecto, pero así está el tema. Y ahora, si no obtenemos, si no acordamos con el talento su valor de mercado, porque la inflación pues no hay nada que acordar, claro, sino el valor de mercado, pues no vamos a obtener una autorización para correr la campaña en ese periodo correspondiente que estamos negociando. Claro. Entonces... Sí, porque también el problema es, fíjate que creo que este es otro problema importante. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo hacer esa negociación? ¿Y a qué voy? Vamos a pensar que tenemos al talento A para la campaña B. Pasa el primer año y me doy cuenta, o está por terminar el primer año, y me doy cuenta que la campaña es buena y que podemos seguir sacándole jugo. Vamos a pensar que quedan 2 meses para que termine el año. ¿Puedo a los 2 meses tener esta negociación, o con cuánto tiempo antes te permite la ley, o si es que no lo dice, habrá que ver si lo dice el reglamento, poder acordar para el siguiente periodo? ¿Cuál es el problema? Que si yo no llego a un acuerdo en este tiempo, como marca, me estás dejando bien poca, porque tampoco me va a dar tiempo de sacar un nuevo material y de poder producir una nueva campaña que teníamos que dejar que madurara, porque también 6 meses o pueden ser mucho si la campaña fue mala, o pueden ser bien poquito si la campaña está siendo exitosa. Entonces, ¿cuánto tiempo antes y cómo poder preverlo? Es que ahí está el tema. Hasta el momento dice que vas a negociar, actualizar la contraprestación conforme a la inflación y al valor de mercado del periodo en el que se va a difundir la campaña. No hay manera de negociar eso dentro del periodo que ya quiero. Tengo que hacerlo de manera previa. ¿Qué tanto previamente lo puedo hacer? No lo puedes hacer en una lógica. No lo puedes hacer 6 meses antes, pero entonces no puedo negociar un mes antes tampoco, porque implica muchos compromisos operativos estructurales, tanto de agencia a cliente, para estar pendiente de una supuesta autorización a un mes de que podamos continuar o no con ese periodo después del año. Es una industria muy cambiante, tú lo conoces mejor que yo, es una industria muy dinámica, y por lo que hace a la inflación la puedes actualizar mes a mes y además anualmente. Pero entonces, si yo la actualicé hace 3 meses y la inflación era de un porcentaje y el día que empieza la campaña es de otro porcentaje, que no se actualizó en el periodo con base en la inflación del mes inmediato anterior. Y si yo la
negocio hace 3 meses y pasa algo en la industria en la que por un contrato suben los valores, me pueden también, porque entonces no fue exactamente al momento de inicio de la campaña. Creo que son algunos temas importantes que deberían de caber en el reglamento, ¿no? Sí, esperemos que sí, que dé una certidumbre respecto a esta previa negociación que se tiene que acordar para los siguientes periodos, porque ese párrafo, esa línea que dejó esta reforma, de que al momento de que se va a correr o difundir o la campaña publicitaria, es un poco complicado de interpretar y cuál sería el momento idóneo para determinar la inflación y el valor del mercado hacia un futuro, porque eso es lo que tenemos que hacer, es lo que dice el artículo. O sea, negocia, actualiza la contraprestación del periodo que quieres con base en el momento en el que vayas a difundir la campaña publicitaria, que eso va a ser en un futuro. No, o sea, no podemos acordar el día 1 del primer periodo después del aniversario la inflación y la contraprestación. No, porque además vuelvo complicado. al mismo tema. Es imposible decir, vamos a apostar todo a que sí nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes el poder que le estás dando al talento en este caso? Porque si mi campaña quieres que salga mañana y yo no te la autorizo y no te firmo, ahora vale el triple. Como que quiero o como que aceptas, porque no hay... Entonces, es bien dar tanto poder apelando, como decías al principio, a que exista una ética. Pero el tema es que ahí no acaba, Andrés. Y me contabas también que hay otro efecto importante derivado de todo esto, que es el momento del pago. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, esto es algo súper sensible, hablando operativamente de cómo administras un contrato publicitario y sobre todo cómo administras y pactas los pagos de contraprestación para el de imagen e interpretación de un talento. Se reformó el artículo 118 de la Ley Federal del Derecho a Autor. Este artículo tiene 6 fracciones, pero prácticamente empieza con una línea y con eso te dice todo. El talento, el intérprete o ejecutante podrá prohibir o autorizar, en términos generales, el uso de su interpretación o ejecución. En diferentes escenarios te los describe de diferente manera, pero al final esa es la esencia, ¿no? Entonces, está bien, siempre lo ha tenido el intérprete y el ejecutante el derecho a autorizar o prohibir. Anteriormente se llamaba oponerse, hoy se llama autorizar o prohibir. Está perfecto porque su imagen, su interpretación tiene todo el derecho a autorizar o prohibir en un acuerdo de voluntades. Solo que en este artículo, en su último párrafo, establece que el talento va a perder o va a agotar su derecho, en realidad, el término correcto es, agotará su derecho a prohibir el uso de su interpretación o ejecución cuando haya otorgado su consentimiento. Es decir, en un contrato. Te otorgo la ejecución de mi imagen, ya otorgaste el consentimiento de la ejecución de tu imagen o interpretación. Y 2, que se haya realizado el pago previo a la comunicación, a la primera comunicación pública de la campaña. Bueno, no habla de la campaña, sino de su interpretación o ejecución. Entonces, esto te dice, si lo interpretas de esa manera, que el intérprete, si firma un contrato publicitario con la marca, ya la primera parte del agotamiento de su derecho de prohibir el uso de su interpretación ya se cumplió. Acuerdo de voluntades, pero el otro, para que quede completamente agotado su derecho de prohibir en el otro 50%, si lo queremos ver así, es que la marca o la agencia o con quien haya celebrado el contrato de publicitario haya realizado previamente a la comunicación pública de ese comercial el pago. Si no, no está agotado su derecho de prohibirle a cualquier persona el uso de su interpretación o imagen. Es que aquí, nuevamente, número 1, se da mucho poder. Vamos a caminar tantito en los zapatos del talento. El talento tiene derecho, así como cualquier persona tenemos derecho a que nos paguen por nuestros servicios antes de empezar a utilizarlos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque también se presta mucho
en los que no les pagan y aunque ya firmaste un contrato, te dará entonces solamente derecho a demandarme que te pague lo que te debo, pero no es un uso que puede darte lugar al pago de daños y perjuicios. Y hay muchas también en la industria. No vamos a hablar solamente de lo bueno, sabemos que existen estas mañas. Pero, ¿cuál es el problema? Que también hay un uso y costumbre y hay una forma de operar en la industria. Y tomando en cuenta que la marca tiene un presupuesto y celebra un contrato y dice que va a pagar eso a 30, 60, 90 días, dependiendo del área de compras y las políticas de esa empresa, toda la industria tiene que ir financiando, toda la industria de ahí hacia abajo, las agencias de publicidad, las casas productoras, muchas veces, si no es que siempre, tienen que ir financiando muchos de los servicios. Aquí se acabó el financiamiento. Completamente. Porque si no realizas el pago previo a la comunicación pública, si bien aunque tenías ya el consentimiento del talento o del intérprete, él puede prohibir el uso de su interpretación. Aún y cuando haya habido contrato firmado. Claro, porque no se le ha agotado su derecho. No se agotó su derecho a prohibir. Se agota cuando pasan dos cosas. Antes, en los artículos anteriores a esta reforma, también existía eso. Decía, mientras se haya acordado y se haya pagado, se agota el derecho de oposición del intérprete. Nada más que no existía la palabra previo a la comunicación pública. Eso es lo que cambió. O sea, siempre ha existido. Pues tengo un contrato, pero no podía oponerse el talento porque ya había celebrado un contrato. Espérame que te pague, ¿no? Conforme a los términos que acordamos en el contrato. Si te dije que te pagaba 60 días, no estoy incumpliendo. Acordamos que el pago era 60 días y ya me diste tu autorización. Tu derecho de oposición al uso de tu interpretación había sido agotado con base en el famoso término latín de pacta sunt servanda, ¿no? Pero ahora dice previo a la comunicación pública. Es que el problema de esto, Andrés, es gravísimo porque si firmaste contrato, lo hiciste bien, check. Acordaste los términos de la contraprestación, lo hiciste muy bien, check. Y no lo pagas antes de la primer comunicación pública de la campaña y por algo te llega una notificación del talento porque no se lo pagaste, entonces, como se opuso, en reversa no tienes consentimiento, en reversa es un uso. En consecuencia, te pueden exigir pago de daños y perjuicios. ¿O hasta dónde llega? Es un tema distinto, porque aquí sí hubo consentimiento, porque hay un contrato celebrado. Lo que no se agotó es el derecho a prohibir la ejecución de su interpretación. Distinto, cuando no hay consentimiento, se abre la puerta para daños y perjuicios. Claro. Pero cuando hay consentimiento, no se abre la puerta para daños y perjuicios. Lo único es que tiene esa facultad o esa herramienta, el talento, de que si no le pagaste previamente a la comunicación pública, voy a decir, hasta que me pagues, sale el comercial. O te inicio una acción haciendo valer mis derechos en indautor, pero para prohibirlo. Pero como siempre, viene aquí mi pregunta. Entonces, si no vas a llegar hasta allá, ¿cuál es el efecto de la oposición? ¿Cuál es el efecto de prohibir? Si tienes este derecho y prohíbes que salga, no va en contra de lo que firmaste, no es decir, en automático cancelo y dejo sin efectos la autorización que había hecho y entonces si lo publicas, entonces se vuelve a abrir esa ventana. No tengo idea, el experto eres tú, pero pues en esa lógica estoy seguro que a muchos que representen al talento les va a interesar llegar ahí. Claro. ¿Qué significa o qué efectos tiene la prohibición de usar mi interpretación? Es correcto. Aunque te haya dado ya previamente un consentimiento. La prohibición elimina el consentimiento o el consentimiento ya está pactado. Simplemente yo tengo el derecho a que no se difunda mi interpretación pero entonces el consentimiento era
para el uso de mi imagen. Y si ahora me opongo al uso de mi imagen, pues no sé qué tanto lo invalide. No es tanto oponerte, es prohibirlo. Tú no puedes prohibir como intérprete nada si ya se agotó tu derecho. Claro. ¿Cómo se agota tu derecho? Cuando lo acordaste y le diste el consentimiento a la marca. El primero, sí. Y cuando previamente, hoy con esta reforma, te hicieron el pago previo a la comunicación pública de la campaña. Si no se dan esos dos, no hay agotamiento de tu derecho de prohibir, ¿no? Está bien interesante, pero al final es una herramienta muy importante para el talento. No, es importante y es, Andrés, porque vuelvo a lo mismo, lejos de dejar en claro algo, creo que abre algunas ventanas en las que tristemente la gente busca una... Y eso es lo que a mí me gustaría más que evitaran las leyes y menos que dejar estas puertas abiertas. Entonces, vamos a pensar, yo me fui demasiado lejos, tal vez no se pueda llegar o no se invalide el acuerdo y que el derecho de impedir no invalida el acuerdo previo, pero camínanos tantito entonces, Andrés. ¿Cuáles son las consecuencias para la marca en todo este proceso? ¿Cuáles son las consecuencias de no revisar cada 6 meses, de no firmar las cartas de aceptación, de no negociar las nuevas tarifas con base en una actualización inflacionaria y de mercado? ¿Qué va pasando en esta cadena y de qué se deben de cuidar las marcas? Bueno, primero tienen que replantear la operación ya y la administración de un contrato publicitario para considerar, uno, que las campañas por el primer año van a tener ciertas condiciones fijas, establecidas y pactadas, pero que después de ese año, si deseas continuar con esa campaña, vas a tener que tener tus actualizaciones de contraprestación. Y entonces ahí es donde tienes que hacer un gran esfuerzo para obtener esos consentimientos o autorizaciones del talento con esas actualizaciones para continuar. Si no tienes esa autorización, es como si no tuvieras y estuvieras en una campaña publicitaria. Y ya sabemos por ahí qué pasa cuando utilizas la imagen o la interpretación de un talento sin la debida autorización. Claro. Todo lo que vendría para la marca, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda, en cuanto al tema del previo pago, evidentemente, pues igual cae en un tema administrativo el que puedas, el que tengas que considerar tener por lo menos el primer pago del primer periodo previo a la difusión de la campaña publicitaria del primer periodo, no de todos, no es que le tengas que pagar de todos y no puedes pagarle de todos, porque con la regla de después del año pues hay que hacer compensaciones o actualizaciones, entonces no es necesario, solamente del primer periodo debes de tener ya en tu presupuesto ese previo pago para que puedas tener derecho a difundir la campaña publicitaria y no le otorgues la herramienta al talento, de la difusión de esa campaña por la omisión del pago previo, ¿no? Que esa sería su herramienta. El talento, si lo quisiera ejercer, si no lo ejerce, todo camina normal y le pagas con base en los acuerdos de voluntades, pero al final estaríamos yendo en contra de la disposición. El contrato privado, pues no puede ir en de jerárquicamente de, ¿no? O sea, entonces ahí está el tema que todo mundo tiene que ponerse a replantear los procesos de presupuesto y de administración de contratos publicitarios para esto. O sea, en realidad no ha cambiado nada. Sigues necesitando obtener la autorización del intérprete y pagarle por la ejecución de su interpretación para una campaña publicitaria. No ha cambiado nada, solo que lo que cambió es la forma de administrar los periodos y los pagos. Todo evidentemente en favor, y la exposición de motivos va en ese sentido, de proteger a la industria de la interpretación y de la ejecución. A ver, dicen por ahí en la famosa teoría del péndulo que ahora, naturalmente, si estábamos cargados hacia las marcas y las agencias, naturalmente ahora estamos cargados hacia el lado de los intérpretes.
ojalá que pronto lleguemos a un punto medio, ojalá que pronto lleguemos a algo que simplemente beneficie a la industria sin que le dé herramientas a alguien para tener más control o apalancamiento sobre otros. Andrés, claramente necesitamos seguir hablando del tema, claramente tenemos que hablar de todo lo que nos contabas que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que también modificó esta reforma, pero vamos a dejarlo para otro capítulo. Me va a encantar que pronto platiquemos de eso. Mientras tanto, ¿qué le puedes decir a esa gente que nos escucha, que está involucrada en esta industria, ya sea como marca, como agencia de publicidad, como casa productora o inclusive como talento? Desarrollen contratos que reflejen la nueva administración de los contratos publicitarios para tener menos de interpretación en un futuro al momento de difundir la campaña. Y evidentemente lo que siempre les decimos es que nos busquen a nosotros para hacer eso. Andrés, muchas gracias por acompañarnos, gracias como siempre por esta experiencia. De mi parte, yo sí algo puedo decir y es lo que digo siempre: tengamos a una persona, a un departamento de cumplimiento, y cumplimiento normativo y cumplimiento contractual. Es fundamental tener internamente no solo abogados que celebren contratos, no solo abogados que revisen la operación del negocio, sino también aquellos que administren el cumplimiento de aquellos contratos de los que formamos parte o de los que forman parte de nuestros clientes por recomendación nuestra. Es fundamental, ojalá lo puedan ver. Y no me queda más que agradecerles. Gracias también a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos pronto. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.